Jóvenes ilustres, muy buenas tardes. Estamos hoy con ejercicios de circuitos eléctricos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usan los divisores de corriente. En este caso, bueno, este es un método para determinar corrientes que pasan sobre resistencias. Y bueno, nos va a servir no solo para realmente determinar cuánto vale una corriente, sino también por medio, por ejemplo, de la ley de Ohm podemos saber cuánto es el voltaje, podemos saber la corriente que va entrando hacia un nodo, la corriente que va saliendo del mismo nodo, en fin. Podemos hacer varias cosas para ello. Para resolver este tipo de ejercicios vamos a tener que saber cómo es que se manejan aquí las resistencias. Yo, bueno, en este caso voy a dar por hecho que ya se sabe. Y pues bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos a leer este dibujito que nos están poniendo aquí. Recordar que es muy importante saber qué es lo que se nos está preguntando y qué es lo que se nos está dando, ¿no? Entonces, vamos a tener que tenemos aquí un circuito lineal. En este caso van a ser de dos dimensiones y pues bueno, aquí vamos a tener una fuente de voltaje. Recordemos cómo se representan las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Vamos a tener dependientes e independientes. En este caso es una fuente independiente de 40 volts. Aquí vamos a tener una resistencia de 3 ohms, aquí vamos a tener otra resistencia de 4 ohms, una de un solo ohm y otra resistencia de 2 ohms. Y pues bueno, lo que aquí no se nos está pidiendo tal cual, pero bueno, vamos a querer obtener la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5, representadas como I1, I2, I3, en fin. Ahora, ¿cómo es que le vamos a hacer? Primero, lo que debemos hacer es reducir el circuito a uno que nos quede de tal forma nada más la fuente de voltaje y una sola resistencia. ¿Esto para qué? Para saber primero cuánto vale I1. A partir de sabiendo cuánto vale I1 ya vamos a poder entonces obtener ya sea I2 o esta resistencia que va a ser I3. Entonces vamos a comenzar. En este caso, bueno, podemos observar que estas resistencias se encuentran en paralelo. Por lo tanto, si nosotros aplicamos las operaciones de paralelo, así se puede representar 2 en paralelo con 1, va a ser igual a 2 tercios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues un medio, recordad que se suman los inversos y el inverso de esa suma va a ser el resultado. Vamos a ver que 1 medio más 1 van a ser 3 medios, el inverso de 3 medios es 2 tercios. En este caso, bueno, podemos considerar aquí que se pone como 2 tercios. Lo voy a dibujar para que quede un poquito más claro. Bien, este es el circuito. En este caso, esta resistencia, digamos, estas resistencias las juntamos. Vamos a tener aquí 2 tercios de ohm. Y en este lado queda 4. Por lo tanto, como podemos ver, de nuevo tenemos dos resistencias en paralelo. Si sumamos los inversos, que nos va a dar, en este caso, son 3 medios más un cuarto, nos va a dar un resultado de 7 cuartos. Y el inverso de este número va a ser, ¿qué quiere decir el inverso? Recordando nada más, por ley de extremos y medios vamos a tener que son 4 séptimos de ohm. Entonces esta resistencia ya quedó reducida, ya la podemos representar como una sola. Y vemos que tiene un valor de 4 séptimos. Ahora, todo este circuito ya se redujo a una sola resistencia. Por lo tanto, en este caso, si nosotros lo volviéramos a dibujar, veríamos que tendríamos, en este caso, esta resistencia de 3 ohms. ¿Sale? Entonces, como podemos ver, son dos resistencias en serie. Para que quede más claro, si quieren lo puedo poner de este lado. Es como tener esto, es lo mismo. Aquí por cuestiones de espacio, bueno, pues me tengo que acoplar, pero bueno, 3 más 4 séptimos nos va a dar un resultado de 25 séptimos. Y así hemos encontrado nuestra resistencia. En este caso, bueno, reduje todo el circuito y quedó la fuente de 40 volts con una resistencia de 25 séptimos. Por lo tanto,
nuestro circuito quedaría de esta forma. Más o menos, aquí vemos que indicamos la polaridad, volts. Bien. Voy a borrar un poquito aquí para que quede un poquito más claro. Bien, entonces este circuito es equivalente a este circuito. Por lo tanto, aquí, como se nos indica, está pasando la corriente I1. Para sacar la corriente I1, bueno, pues es sumamente sencillo. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a ver que si empezamos de este lado, yo por lo general al momento de hacer este tipo de leyes de voltajes, leyes de corriente, siempre empiezo por la esquina inferior izquierda. En el caso de que estemos trabajando con mallas también lo hago porque, bueno, pues a mí se me facilita de esta forma. Por lo tanto, si planteamos la ecuación de este circuito nos quedaría como menos 40 volts más, aplicando la ley de Ohm, va a ser que sería 25 séptimos de I1 es igual a 0. Ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, en este caso, bueno, pues nada más es cuestión de despejar I1 y al momento de hacerlo, bueno, una vez hecho el cálculo, nos da una corriente de 11.2 amperes. Recordar unidades son muy importantes para este tipo de trabajos. Bien, ahora ya tenemos la corriente I1. Una vez obtenida la corriente I1, ya sabemos cuál es la corriente que va a fluir por acá, ¿sale? Ya tenemos, digamos, esto es equivalente a poner esto. Una fuente de corriente con la dirección hacia allá de 11.2 amperes. Aquí no se distingue bien. 11.2 amperes. Ahora bien, aquí es donde ya vamos a aplicar el concepto de divisor de corriente. Para trabajar con divisores de corriente, lo que debemos de hacer es primero tener dos resistencias en paralelo. De eso nos va a servir. En este caso, si nosotros volvemos a pintar el circuito de este lado, 11.2 amperes, vemos que vamos a tener esta resistencia de 4 ohms y vamos a tener una resistencia equivalente entre 2 y 1, que habíamos quedado que era 2 tercios, ¿no? Y en este lado, bueno, se nos está indicando que por aquí pasa I2 y por aquí pasa I3. Entonces, el divisor de corriente, en lo que va a consistir el divisor de corriente, siempre lo vamos a ocupar sabiendo una fuente ya de corriente, en este caso que es la de 11.2 amperes, y para saber, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es I2, en este caso lo que vamos a hacer es I2 va a ser igual a la fuente de corriente que ya conozco, bueno, el valor de la fuente, 11.2 amperes, en este caso me voy a saltar las unidades para que no haya tantas A, por el inverso de la resistencia en donde quiero saber la corriente, entre la suma de los inversos de las dos resistencias, por lo tanto, un cuarto aquí, más 3 medios. De esta forma, ya puedo obtener el valor de I2. Resolviendo esta operación vamos a saber que I2 va a ser igual a 1.6 amperes y listo. Ahora, si quisiera saber entonces I3, ya sé I2, si quisiéramos saber I3, lo único que tendríamos que hacer es cambiar este valor, es lo único que tendríamos que hacer, y en vez de poner el inverso de esta resistencia, vamos a poner el inverso de esta resistencia, puesto que por aquí está pasando I3, por lo tanto el inverso sería 3 medios. Y resolviendo esa operación vamos a obtener a I3. La resolvemos, vemos que nos da un resultado de 9.6 amperes. Y listo. Ya tenemos entonces 3 de las 5 corrientes que nos están pidiendo. Bien, ahora, es de suma importancia saber I3, ¿por qué? Porque en este caso, para saber cuánto vale I4 y cuánto vale I5, bueno, volvemos a descomponer otra vez el circuito, como estaba originalmente.
Pero la única diferencia es que ya sabemos, esto es un equivalente, no es que se transforme en eso, sino esto es un equivalente, lo estoy poniendo para que se vea de manera más gráfica lo que estoy haciendo. En este caso voy a simular otra fuente de corriente de este lado, que pasa por acá, que va a ser I3, ponemos el valor de I3 que va a ser de 9.6 amperes, y volvemos a transformar este circuito a esta parte original de todo lo que nos habían proporcionado en el dibujito inicial. Vamos a ver que lo tenemos de esta forma, ¿no? Bien. Esto es lo único que me interesa. Esto de este lado no lo vamos a pelar. Esto es lo único que me interesa. Aquí nos están indicando qué pasa I4 y aquí qué pasa I5. Aquí tenemos una resistencia de 2 ohms y aquí una de 1 ohm. Bien. Muy fácil, volvemos a aplicar otra vez otros dos divisores de corriente, pero ahora con el valor de I3, ¿por qué? Porque es el que conocemos. Entonces, por ejemplo, para sacar I4 vamos a ver que va a ser el valor de la corriente que ya conozco, que va a ser de 9.6 amperes, por el inverso de la resistencia en donde la quiero, que bueno, en este caso va a ser 1, sobre la suma de los inversos de las dos resistencias que están en paralelo, que va a ser 1 medio más 2 medios. Y resolviendo esta operación vamos a ver que vamos a tener un resultado de I4 igual a 6.4 amperes. Y listo, hemos obtenido I4. Y para encontrar I5, bueno, pues va a ser exactamente lo mismo, nada más que cambiando el inverso de esta resistencia, pues aquí es donde la quiero. Por lo tanto, I5 va a ser, resolviendo esta operación, ya voy a borrar acá, I5 va a ser igual a 3.2 amperes. Bien, hemos obtenido todas las corrientes que se nos estaban solicitando. Como podemos ver, son operaciones sumamente sencillas. Esta es la forma en la que yo lo hago. En el caso en el que sean dos resistencias en paralelo y se quiera sacar una corriente, podemos evitarnos este procedimiento de sacar los inversos, pero bueno, este es un procedimiento que a mí me funciona muy bien y en el caso de que no hay falla. Ahora, es muy importante aclarar que para utilizar un divisor de corriente siempre las resistencias deben estar en paralelo, ¿sale? Si en el caso de que nuestras resistencias estuvieran en serie, o sea, de esta forma, por decir algo, no aplica esto que les estoy mencionando porque esta corriente, bueno, va a ser la misma, que es la que está transcurriendo por estas dos resistencias. En este caso no se puede aplicar el divisor de corriente porque estas dos resistencias se encuentran en serie y pues, bueno, uno de los requisitos es, como les menciono, que estén en paralelo. Pues tener clara la ley de Ohm, tener clara la ley de voltajes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff en el caso de que se necesite. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan. Si se las sé resolver, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo otros ejercicios de circuitos eléctricos, de física, de mate, de química y un poquito más. Muchas gracias.